El siguiente segmento tiene contenido o opinión. 6:26 en la mañana, buenos días, gracias. Buenos días con todos, saludos cordiales. Estamos generando nuestra transmisión en simultáneo por Facebook Live. Abrazos a quienes ya están conectados a través justamente de nuestra transmisión en las fanpages de Primera Plana y de Majestad Radio. Primera Plana es justamente nuestra fanpage a la que está anclado este espacio de noticias a primera hora que se transmite cada mañana por la señal de Majestad Radio y también de Majestad Televisión. Igualmente estamos en nuestra señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí y estamos transmitiendo en Santo Domingo de los Áchilas a través de Majestad Televisión y el canal 3 de TVNet. Algunos temas para comentar. Empiezo por el tema del seguro social. Efectivamente, la postura del país, la postura de los ciudadanos, la postura de quienes hablan como parte de este espacio de noticias, debe ser el compromiso irrenunciable de combatir la corrupción y de que con base en aquello caiga quien tenga que caer. El país necesita respuestas. El país necesita seriedad por parte de las autoridades. El país necesita que los recursos públicos escasos el día de hoy, máxime cuando se pretende que los ecuatorianos contribuyamos con una parte de nuestros ingresos para sumarnos a la necesidad de enfrentar la emergencia vigente y la fase post-COVID-19 que se viene y que será muy compleja, con una situación realmente grave en muchos sectores de la economía ecuatoriana que durante 49 días no han podido activarse. Hoy es el día 49 del aislamiento social. Hay sectores de la economía que no han logrado activarse por obvias razones, por la naturaleza de sus propias actividades. Y a los ecuatorianos se nos ha pedido una contribución, tanto a los trabajadores que tienen relación de dependencia cuanto a los profesionales que no tenemos relación de dependencia y que facturamos por servicios profesionales. Nos han pedido a los ecuatorianos una contribución. Y estoy convencido, como ha pasado en otras ocasiones, como pasó, por ejemplo, durante la necesidad de reconstruir la provincia de Manabí y el sur de Esmeraldas, azotados, destruidos por el terremoto de aquel sábado 16 de abril de 2016. Como ocurrió en 1995, cuando el Estado ecuatoriano requería recursos para poder enfrentar con éxito la campaña bélica en el Alto Cenepa, porque era una cuestión de proteger la heredad territorial de la República. Felizmente esa fue la última escaramuza, la de 1995, luego de lo cual se abrió un espacio de 3 años de negociaciones. No corresponde en este momento analizar la calidad de esa negociación, sí establecer que por fin en octubre del año 98 logramos la paz con el Perú. En el año 95 contribuimos con recursos en un momento, uno de los pocos momentos que ha tenido el Ecuador a lo largo de su historia de unidad, de real unidad nacional. Hoy nos piden que contribuyamos, nos piden que arrimemos el hombro, nos piden que participemos porque solamente juntos podemos derrotar al COVID y podemos sacar adelante al país. Yo suscribo esas palabras, pero que den el ejemplo. Y el ejemplo no se da haciendo anuncios rimbombantes o pomposos sobre reducción de salarios de las autoridades de nivel jerárquico superior, anuncios que terminan logrando miles de likes en las redes sociales y apoyos y aplausos. Como hablamos en el argot popular, terminan siendo anuncios para el aplauso de la tribuna, en términos futbolísticos. Lo real, lo de fondo, es que el Estado ecuatoriano, en todos sus niveles, gobierno central, gobiernos locales, instituciones públicas autónomas, lo de fondo es que todo el Estado central, todo el Estado ecuatoriano, con, digamos, todas las instituciones que lo integran, manejen con extremo celo y cuidado los recursos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos. Y que esos malos funcionarios
luego de un debido proceso, que es lo que he demandado a lo largo del tiempo. Y no me voy a sumar o a subir en la famosa camioneta de pretender evidentemente que se pasen por encima los protocolos asociados al respeto a la presunción de inocencia, al derecho a la defensa y al debido proceso que en lo personal he defendido desde estos micrófonos a lo largo del tiempo. Yo no me voy a desdecir de ello. Porque hasta el más grande corrupto o al más grande criminal tiene derecho a la defensa y a un juicio justo. Y lo he dicho en innumerables ocasiones en estos micrófonos. Este momento, cuando hay indicios de casos de corrupción asociados a la compra aparentemente irregular de fundas para embalaje de cadáveres en el Hospital Los Ceibos del IES en Guayaquil, es preciso que la Fiscalía, la Contraloría General del Estado actúen con extremo cuidado, respetando, insisto, estos presupuestos que estoy señalando, y una vez que logren la recopilación de pruebas, en un proceso que debe ser muy serio y responsable, lleven adelante la acusación y que en tribunales se pruebe esa acusación y los responsables de esquilmar los recursos públicos, de pretender enriquecerse con los recursos públicos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos, sean sancionados como dispone la ley, con el máximo rigor de la ley. Eso debe ocurrir en un Estado de derecho, señores. Y es lo que demandamos los ecuatorianos. Así como las autoridades y algunos que pomposamente escriben en redes sociales, ya basta. Yo también digo, ya basta del show. Ya basta del show. Hagan lo que tengan que hacer, dejen el show a un lado, investiguen con seriedad, respeten los presupuestos que he señalado, presenten las pruebas del caso y que la justicia actúe con la celeridad que debe actuar para este y para todos los casos, no solamente para unos, para todos. Porque aquí se argumentan una serie de cosas para no investigar todo lo que tienen que investigar. Eso es lo que esperamos los ecuatorianos, autoridades. Eso. No el show, los anuncios rimbombantes, la exhibición de fotografías sin respetar el derecho a la defensa de la gente. Porque así como, claro, hay gente que seguramente es responsable de irregularidades, probablemente hay gente que está siendo investigada y que no tiene nada que ver. Y que en el curso de la investigación termina excluida porque se dan cuenta que no tuvo nada que ver, pero esa persona ya la estigmatizaron, porque ya mostraron su casa en las redes sociales, ya mostraron sus pertenencias o sus bienes en las redes sociales, y resulta que después no fueron incluidas en el proceso por falta de pruebas. A esto me refiero yo, a esto. A la necesidad de que las autoridades respeten principios elementales del derecho. Y ojo, yo no soy abogado, pero algo he leído del derecho. Y hablo desde mi condición de periodista y hablo desde el sentido común. Los delincuentes disfrazados de funcionarios a la cárcel, pero luego de que se compruebe que efectivamente cometieron un delito. Y a la cárcel con el máximo rigor de la ley, por supuesto. Y si se llevaron la plata, que la devuelvan. Eso es lo que uno espera de un real Estado de Derecho. Eso es lo que aspiro. En el tema del IES, por ejemplo, hay que hacer también una aclaración que me parece muy pertinente. Yo no sabía este detalle, lo supe la noche del domingo. El IES tiene más de un centenar de unidades de salud y las contrataciones no necesariamente están concentradas en la Dirección General del IES o son avaladas por el Consejo Directivo del IES. Las unidades de salud tienen sus propios presupuestos y con base en sus necesidades ejecutan sus presupuestos. Tienen cierto nivel de autonomía las unidades de salud. De lo que tengo conocimiento, este caso asociado al hospital del IES Los Ceibos es una decisión netamente administrativa de valga la redundancia, administración del hospital del IES Los Ceibos.
Según tengo conocimiento, por el monto del contrato, que no llegó al $1.000.000, está sobre los $872,000 más o menos para la compra de las fundas de embalaje. Ese contrato, por procedimiento, no es conocido ni avalado por la Dirección General y menos por el Consejo Directivo del IES. Creo que esto es importante. Aquí, aparentemente, la compra la efectuó directamente la gerencia del hospital del IES Los Ceibos. Entonces, la investigación debe justamente abarcar con mucha fuerza la parte administrativa del hospital que llevó adelante este proceso de contratación. Y que le digan eso al país, porque al país hay que explicar las cosas. Créanme, en el Ecuador, y me parece, y estoy convencido que muchos de los que me están escuchando y viendo compartirán este criterio, tenemos una honda decepción en el Ecuador. Porque se actúa con mucha agilidad para unos casos y para otros con extrema lentitud. Hay casos de los cuales poco o nada se habla y hay otros sobre los que evidentemente están ahí. Los medios, los analistas, los políticos, la fiscalía tienen mucha agilidad para determinados casos, pero para otros, calladitos. Así que ojalá que sobre esto podamos conocer mayores detalles. Jorge Guate de ayer fue oficializado como el delegado del presidente de la República ante el Consejo Directivo del IES. Por ello, asume la presidencia de este organismo en reemplazo de Paul Granda. Vamos a ver qué nos dice Jorge Guate en el transcurso de estos días. Es posible que mañana lo tengamos aquí en este espacio, lo vamos a procurar confirmar. Claro, lo habíamos invitado cuando todavía ejercía su condición de presidente de Ban Ecuador y además coordinador de la Fuerza de Tarea Conjunta en Guayaquil para el levantamiento de cadáveres. Hoy tiene otras funciones, ojalá que por agenda nos pueda acompañar el día de mañana porque hay muchas interrogantes, entre esas, esta que justamente estoy planteando, sobre la necesidad de justicia. Siempre voy a defender esto y ustedes siempre me van a escuchar esto a mí. Justicia, no venganza. Justicia, no persecución. Justicia, no show. Justicia, justicia, justicia. Eso voy a defender en este espacio de noticias desde mi condición de periodista y de ciudadano. Justicia, jamás venganza, jamás persecución, jamás show. Ojalá que se entienda lo que acabo de decir. Así como hemos hablado de esto además, sí sería bueno que también las autoridades hablen sobre denuncias muy concretas que han hecho gerentes de hospitales que han sido desvinculados o han renunciado a sus actividades. Ejemplo, lo que ha pasado en el Hospital Eugenio Espejo de Quito y en el Hospital de Niños Baco Ortiz de Quito. En los dos casos se han presentado denuncias concretas por parte de quienes ostentaban el cargo de gerentes de ambas casas de salud sobre la intención de generar irregularidades en esos hospitales y que se van justamente por eso. No he escuchado en estas horas una explicación por parte del señor ministro de Salud sobre estas denuncias que terminan siendo graves. Porque estas denuncias de los dos ahora exfuncionarios de ambas casas de salud, de ambos hospitales, de alguna forma están relacionadas, digo, por la manera como se presentaron, con lo que dijo en su carta de renuncia la ex ministra de Salud Pública, Catalina Andramuño, que ya nadie se acuerda. Nadie se acuerda que la doctora Andramuño hizo algunas denuncias en su carta de renuncia, que no fue una renuncia escueta, fue una renuncia en la que puso algunos argumentos, hablaba de fuerzas externas que no le dejaron trabajar, hablaba de presiones externas sin especificar cuáles, y sobre esto ya no se habla, ya nadie dice nada. El tema generó ruido mediático 1 o 2 semanas. Nuestros políticos, algunos de ellos tan agenciosos, tratando de buscar determinados espacios para visibilizarse, inmediatamente ya hablaron de pedir explicaciones a la doctora Andramuño, de impulsar un juicio político que todavía ni siquiera ha comenzado en la Asamblea Nacional, porque ni siquiera lo presentan formalmente con la recolección de firmas correspondiente. O sea, se hace mucho ruido, pero poquísimas nueces. Ya nadie se acuerda de lo que advirtió Catalina Andramuño en su momento.
argumentos que deberían ser sustentados, o denuncia que debería ser argumentada, sustentada, cosa que no ha ocurrido. Desde que abandonó el Ministerio de Salud, Catalina Ramuño no ha reaparecido públicamente. Sé que ella es funcionaria del sector salud, es una funcionaria de carrera. Alguna gente se molestó porque, ¿cómo así sigue trabajando en el sector salud? Porque es una funcionaria de carrera y no perdió su cargo. Sobre esto poco se habla. Y no dejemos de mirar estas últimas denuncias advertidas por los ahora exgerentes de los hospitales. En momentos en los cuales el país necesita que todos los esfuerzos se concentren para combatir la pandemia que estamos enfrentando. Un país con una grave situación económica. ¿Cómo puede ser posible que mientras hay ecuatorianos que han perdido su trabajo, mientras hay empresas que han quebrado, mientras hay incertidumbre sobre lo que va a pasar en el Ecuador, aparezcan este tipo de denuncias y nadie diga nada? Nadie diga nada. Hay espacios periodísticos en los cuales se han recogido estas denuncias, pero a nivel de autoridades, silencio total. Y no se dice nada. Sobre esto el país requiere una explicación, amigos y amigas. Requiere una explicación. No miremos otro lado. Es preciso que la autoridad responda sobre este tipo de denuncias. ¿Cómo es posible que en el sector salud, sobre el cual el Estado ecuatoriano debe concentrar todos sus esfuerzos, hay estas dudas respecto de supuestos mal manejos, de presiones externas para designar determinados funcionarios, para contratar con determinados proveedores? Todo eso tiene que ser investigado. Pero no dejen de mirar la naturaleza de lo que estoy señalando. Solamente con una acción frontal, directa, se puede recuperar la fe de la gente. El común de los ciudadanos no tiene fe, no tenemos fe. ¿Por qué? Porque sentimos que las cosas terminan siendo selectivas. Hay que hablar de estos temas, autoridades. Hay que tomar el toro por los cuernos, no mirar hacia otro lado. Vamos evidentemente a esperar a ver qué ocurre en el transcurso de las próximas horas. Ojalá que sobre estas denuncias de los exgerentes de ambos hospitales tengamos respuestas contundentes por parte de las autoridades. Ya mismo vamos a hablar sobre el drama de los posgradistas. Algo señalé yo hace algunas semanas en mi cuenta Twitter. Hoy vamos a conversar justamente con un vocero de los médicos posgradistas, sobre los cuales poco o nada se habla. Poco o nada se habla. Y están en la primera línea. En la primera línea justamente para combatir la pandemia.